sale. Y ahora, deseando que logres cumplir o alcanzar todos tus objetivos académicos, el grupo de estudios Sensei Olano comparte todo el curso de química. Muchachos, muy buenos días, bienvenidos a su clase de química. Espero ya estén desayunados, bañados, jóvenes, cambiados, ¿no? Ready, ¿no? Para su clase de química. Bueno, supongo que esta clase la están viendo un viernes. Vamos a casi terminar la semana de una manera muy chévere, con uno de mis cursos favoritos, que es química. Y en el primer capítulo vamos a ver la materia, que es el objeto de estudio de la química, ¿no? La química estudia la materia y sus fenómenos, los fenómenos químicos. Pero para eso vamos a delimitar a qué considera la química materia, o sea, cuándo es materia y cuándo no. Por ejemplo, Z, ¿un pensamiento es materia? No. ¿Por qué? Porque no tiene constitución física. ¿Por qué? No tiene masa. Claro, exacto. Un pensamiento no es materia porque no tendría masa, ¿no? Hay algunos filósofos que piensan, ¿no? Que creen que la materia es todo lo que existe en el universo, incluidos los sueños, los pensamientos y demás, pero para examen de admisión de Perú, lo que no tiene masa no es materia, ¿sí o no? Entonces, las características de la materia, ¿cuáles serían? La primera, masa. Tiene que tener masa. Mucho cuidado con esto de la masa. El pensamiento no tiene masa, ¿sí o no? ¿El aire tiene masa? El aire sí tiene. Claro, las personas piensan que los gases no tienen masa. Los gases tienen masas muy bajas, porque están muy separadas sus moléculas, ¿cierto o no? Pero cuidado con el aire, tiene masa. El dióxido de carbono tiene masa, ¿me entiendes? Los gases tienen masa, ¿ya joven? Entonces, si tienen masa, son materia. Pero tiene que tener otra característica aparte de tener masa. Exacto. ¿Y qué significa tener un volumen? Ocupar un espacio. Ocupar un lugar en el espacio, ¿no? Ocupar un lugar en el espacio. Eso es el volumen. Y esto lo debes recordar de inicial, ¿no? Materia es aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Tiene volumen. Y una característica más. La materia se encuentra en constante, ya no he puesto el se encuentra, en constante cambio o transformación. En constante cambio o transformación. A esos cambios o transformaciones de la materia se les llama fenómenos. Cuidado, porque a veces de repente algunos jóvenes en la escuela le decían fenómeno, habla fenómeno, ¿no? Y esto tiene diferentes implicaciones. Depende cómo te lo dicen, ¿no? Porque dicen fenómeno y tú, pucha, ¿no? O sea, te sientes como que maltratado, bulineado, ¿no? Fenómeno puede ser algo positivo o negativo. ¿Has escuchado de Ronaldo el fenómeno? ¿Sí? Claro. ¿Sí o no? Claro, un jugador que es fuera de serie no es como lo normal y le denominan fenómeno. Pero a ese fenómeno no nos referimos. En química nos referimos. Fenómeno, ¿no? En la vida real es algo que sale del estándar, ¿no? Que es o superior o inferior, ¿cierto? Claro que en el colegio te dicen fenómeno, ¿no? Pues porque te está tratando de insultar a veces, ¿no? Como que estás debajo de la media, ¿no? Sí. Bueno, si tú te enojas es porque no, digamos que no te quieres a ti mismo, ¿no? Porque la opinión del resto no es muy relevante, pues sí, José, ¿no? Solo importa generalmente la opinión de los que te quieren, ¿no? De tu familia, de ellos. El resto no importa. Pero fenómeno aquí en química, hijo, cambio. Cuando la materia pasa de un estado a otro, sufre un fenómeno. Eso se denomina un cambio o transformación. Y la materia está en constante cambio o transformación. No, profesor, yo por ejemplo me he comprado mi laptop hace 2 años y está igualita. Y es materia, tiene masa, tiene volumen. No está igualita, ¿cierto o no? Se va desgastando, la pantalla ya se rayó. Eso es un fenómeno, por ejemplo, ¿cierto? Ya se hizo, pues se llenó de polvo en la zona interna. Ahí tienes otro fenómeno, ¿cierto? Entonces se van desgastando las teclas, has visto ya que
Ya no se notan las letras, ¿sí o no? ¿Es idéntica cuando la compras? O sea, ¿la podrías vender como nueva, hijo? No, ¿sí o no? Porque la materia está en constante cambio o transformación. Chévere. Bueno, profe, ahora que ya sé qué es la materia que va a estudiar la química, vamos a clasificar esta materia para ver cómo la vamos a estudiar. Hay materia, mira, materia que se denomina pura y materia mezclada. Entonces existen sustancias puras y mezclas. Entonces van a existir así. La materia va a estar conformado por mezclas y por sustancias puras. ¿Cómo yo sé que la materia es una sustancia pura y cuándo es una mezcla? A ver, hijo, lúcete. Una ¿Cómo sustancia sabe? pura cuando solo está conformada por un solo elemento. No, pe hijo. Solo una. No. Va a decir, una sustancia pura es cuando no está mezclada. Así me vas a decir. No, pe hijo. Una sustancia pura es aquella que posee fórmula química. Claro, pe hijo, ¿ves? Mira, ¿cuántos años, hijo? Posee fórmula química. Posee fórmula química. Si tiene fórmula, es una sustancia pura. Claro. ¿Sí? Entonces, posee fórmula. Además, al tener fórmula, por ejemplo, vamos a poner una fórmula, vamos a ver si es que conozcas esta sustancia. Pues para que te luzcas. ¿Sabes? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. Ya, esta sustancia tiene fórmula, ¿sí o no? Entonces es sustancia pura. Ahora gánate. Está conformada por 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces, al poseer fórmula, está conformada por una cantidad específica de hidrógenos y oxígenos, en este caso, entonces su composición está perfectamente definida. Está perfecta, sus propiedades están perfectamente definidas de una sustancia pura. ¿Y quién las define? Su fórmula. ¿Me entiendes? Ya. En cambio, una mezcla, ¿tendrá fórmula? No tiene fórmula. No. Una mezcla, ¿dónde lo ponemos? Espérate. Acá su característica, ¿eh? Una mezcla. Se ganan ahí. O No tiene forma. no tiene fórmula, ¿no? No tiene fórmula. Pero si no tiene fórmula, ¿qué es? La fórmula que Es la adición, de dos sustancias. o bueno, no es la adición de 2 o más sustancias puras, pues sí. Obviamente no va a tener fórmula, pues, ¿no? Las sustancias puras tienen fórmula, pero la mezcla no tiene fórmula. Entonces, ¿qué es la mezcla? Es la adición, es cuando agarras un par de sustancias y los colocas en el mismo espacio. Pero cuidado, esas sustancias que has colocado en el mismo espacio, por ejemplo, en un recipiente, la sustancia A y la sustancia B no reaccionan entre sí, no forman nuevas sustancias, solo están juntas ahí sin reaccionar, sin formar nuevas sustancias, sin que ocurra una reacción química. Por ejemplo, al peróxido de hidrógeno le agregas agua y lo colocas en un recipiente y lo mezclas con tu cuchara, pero ahí está el peróxido de hidrógeno y el agua mezclado sin reaccionar. A eso se le llama el agua oxigenada, eso sería una mezcla. La reunión física, ¿no? Sin reacción química de 2 o más sustancias puras. ¿Ya está? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ahora, espérate, por acá hay una mota. Vamos a estar haciendo el tiempo, porque no quiero estar repitiendo todo esto de nuevo. Tenemos mucho que hacer esta mañana y nos tenemos que ir al ceviche. Ahora el grupo de docentes, el grupo de senseis, se va al ceviche. Vamos a comer un ceviche por inauguración de ciclo, ¿no? Para darnos las buenas vibras. A ver, ahí va. La sustancia pura se divide en 2 tipos. La sustancia pura, la que tiene fórmula. Hay sustancias puras que son simples. Y hay compuestos. Y hay sustancia simple que es compuesta. ¿Cuándo una sustancia pura es simple? Cuando solo tiene un elemento en su... Está conformado por un solo elemento, ¿no? Por eso en su fórmula, porque como posee fórmula, claro, hijo, como posee fórmula, en su fórmula solamente tiene que haber un solo elemento. Por ejemplo, el oxígeno, ¿cierto? Podemos, el ozono, que sería O3. Los gases nobles como el helio, que están monoatómicos, ¿no? De uno nomás, ¿cierto? Podemos colocar, a ver, al hierro o fierro. No te vayas a olvidar que cuando, cuidado, es decir, profesor, acá hay 2 elementos, mire, la H y la E. No seas infeliz, pues.
Esto es un solo elemento. La mayúscula determina que es un solo elemento. La minúscula es porque es parte del mismo nombre. Esto se llama helio. Este se llama fierro o hierro. Es lo mismo. Este es oxígeno y este también es oxígeno. Entonces, gánate. Cuando está conformado por un solo elemento, en este caso oxígeno, en este caso hierro, en este caso fierro, se dice que es sustancia simple. Simple, ¿no? Claro, es una sustancia pura, pero el tipo simple. Pero, profesor, ¿y cuándo es compuesta? Cuando tiene dos o más elementos. En su fórmula, porque posee fórmula. Por ejemplo, vamos a tomar el agua. Date cuenta ahí. El agua está conformado por dos elementos, por hidrógeno y oxígeno en su fórmula. Ya son dos elementos en la misma fórmula. ¿Sí? Ahora gánate aquí. Habla. Esto es un elemento, ¿no? La minúscula con la mayúscula son un solo elemento. Y este es otro. Esto es el cloro, este es el hierro. Cloruro de hierro. ¿Cuántos elementos hay? Dos. Entonces ya no es simple, es compuesto. Pero solamente pueden tener dos. Tres también a veces, ¿no? Por ejemplo, este ácido que se llama ácido nítrico. ¿Cuántos elementos tiene? Tres. ¿Sí? Entonces, profesor, a estas que están conformadas por un solo elemento, simples, y las que están conformadas por dos o más, compuestas. Ahora, a ver, pasemos a lo que sigue ya, pues, la mezcla. La mezcla es cuando tomas sustancias puras, como esta o esta, y los metes en un mismo recipiente y no reaccionan, ¿cierto? Entonces, esas mezclas son de dos tipos. Homogéneas y claro. Este es un capo, ¿eh? Este es un capo, este joven. Ya está ya para dictar por su casa ya. Sus cursos. Ahí coloca, pues, hijo, ¿no? Se dicta clases de química. Único tema, materia. Ya ver, hijo. Vamos a ver las mezclas del tipo homogénea. ¿Cuándo una mezcla se dice que es homogénea? Cuando no se puede visualizar una sola parte, no está constituido por un solo. O sea, hay varias sustancias, porque por algo es una mezcla, pero se ve como si fuera un solo cuerpo, ¿no? O sea, no se ven sus partes, por eso es homogénea, está bien mezclado. Entonces, solamente posee una fase, se ve como un solo cuerpo. Es monofásica. Monofásica. Ahí sí, ¿no? Es monofásica. Se ve como si fuera un solo cuerpo, pero en realidad, internamente, microscópicamente o nanoscópicamente se podrían ver sus partes, ¿o no? Por ejemplo, esta mezcla que nunca puede faltar, ¿no? Agua con sal. Salmuera. ¿Cierto? La salmuera, agua con sal. Le echas a agua un poco de sal. Mire, el agua es una sustancia pura, tiene fórmula. La sal común, cloruro de sodio, también es una sustancia pura. Y las colocas al agua y la sal en un recipiente. Si tú no le das vueltas, el agua queda arriba y la sal abajo, ¿cierto o no? Y ahí se van a ver dos fases, el agua una y la sal otra, pues, ¿no? Se les observan dos. Pero si comienzas a revolver y le has echado poquita sal, toda la sal desaparece, ¿sí o no? Sí. En realidad la sal sigue ahí, porque si lo pruebas está salado, ¿sí o no? Pero las partículas se han comenzado a, ¿qué te digo? A romper sus enlaces y comienzan a meterse entre las partículas de agua. Y parece un solo cuerpo, parece agua pura. Es una mezcla homogénea, el agua con sal. Agua con azúcar también, ¿sí? Sí. Claro, ¿sí? Agua con azúcar también. Mira el alcohol, justo que se está utilizando con... Pero a veces te vas, ¿no? Te deberían echar un alcohol pues adecuado, ¿no? Te echan alcohol de 96 grados en algunos lugares. Yo me he ido a la librería esta que está por el Arco. Ah, sí, la H. Y te echan ese alcohol de 96 grados, hijo. Ese alcohol de 96 grados es para heridas, ¿no? Si tú le echas directamente en la piel, destruye varias de las células. Envejece la piel. Yo por eso no compro ahí, hijo. Como me van a pasar, le digo, no, gracias. Le digo, pucha, me voy a buscar otro lado, porque alcohol de 96, existe otro tipo de alcohol un poquito más bajo, de 70. Hay alcohol en gel, mucho más suave, ¿sí o no, hijo? Claro, pues sino que no quieren gastar, está más barato, pues no, hijo. Y imagínate que tenemos un alcohol de 70 grados, ¿no? Como dice Z. Eso significa que no es puro. 70 grados significa 70%. O sea que el alcohol es ¿cuánto? El 70%. Y el 30% que falta es agua. Entonces, ¿qué han mezclado aquí? Alcohol con agua. Pero cuando tú lo ves en la botellita, ¿tú ves el alcohol aparte y el agua aparte? No. No, ¿sí o no? Es una mezcla, pero muy bien hecha, monofásica. Se ve un solo cuerpo. Eso es una mezcla homogénea. En cambio, la mezcla heterogénea no tiene una fase.
Tiene 2 o 3 o 4. ¿Cómo lo escribirías en una sola? Ah, muy bien, hijo. Es inspirado el amor, hijo. Polifásica. O sea que tiene varias fases. De 2 para arriba. Dame tu ejemplo. ¿Agua con qué? La del colegio, el colegio. ¿Agua con qué? Con arena. Ah, muy bien, agua con aceite también enseñan en el colegio. Agua con arena, aunque le des vueltas con tu cuchara, igual se ven las fases, ¿sí o no, hijo? No se mezcla como la sal, ¿sí o no? Agua con aceite, peor. Eso se vería o no como difásico. Difásico, 2 fases. Podrías ver el agua separado del aceite. El agua abajo, el aceite encima, ¿sí o no, hijo? Queda. Ya está. Este es tu resumen, mira, a grandes rasgos, de lo que sería la clasificación de la materia. No olvides que siempre puedes repasar con nuestros videos UNI y ampliar, ¿no?, la teoría o ver más ejemplos ahí, ¿no? A veces somos más detallistas, ahí damos algunos datos más. Bueno, ahora recuerda, las sustancias puras eran las que tenían fórmula. Y cuando tenían fórmula había 2 tipos, mira. Los que estaban formados por un solo elemento y los que están conformados por 2 o más. Los que tenían un solo elemento se llamaban simples y las de acá, compuestos. Compuesto químico, sustancia simple. O también a esta sustancia simple se le llama sustancia elemental, porque solamente está compuesto por un elemento. Elemental, compuesto. Simple, compuesto, ¿no? Bueno, esas sustancias, mira, que son simples o que son compuestas, las que tienen fórmula, sustancias puras, son aquellas con fórmula. Las mezclas no tienen, ¿no? Esas que tienen fórmula se clasifican de acuerdo a su número de elementos y de acuerdo a su número de átomos. Es muy diferente. Ahorita lo vas a entender, mira. Esta sustancia que está aquí se llama dióxido de carbono. ¿Cuántos elementos la conforman? 2. ¿Cuáles son? El carbono y el oxígeno. 2. No. Cuando lo conforman 2 elementos químicos, se dice que es una sustancia binaria. Binaria. El número de elementos se denomina binaria, ternaria, cuaternaria, así, ¿no? Esta, mira, ¿por cuántos elementos está conformado? Por 3. 1, 2. ¿Quién es? Hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, ¿qué es? Ternaria. Ah, profesor, qué fácil. Qué easy, profesor. Esta que se llama bicarbonato de sodio está conformada por ¿cuántos elementos? ¿Cuáles? Esto es uno solo porque la minúscula va con la mayúscula. Este es sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿Cuántas hay? 4. Cuaternaria. Ah, ya, profesor. Esta tiene 2. Sodio y cloro. Las mayúsculas te dicen la cantidad de elementos, ¿no? 1, 2. Es binaria también. Ay. Ahora te quiero ver. Esta tiene 1. Habla, hijo. Sí. Profesor, terminan en aria. 1. Yo sé qué estás pensando ya. Binaria. Monaria. Binaria. ¿Cómo va a ser binaria si tiene solo un elemento, oxígeno? Sí, no. Claro, se llama sustancia simple, hijo. Sí. Ya sabes, ya. O sustancia elemental. Binario, termina a partir de 2. ¿Sí o no? Sustancia elemental o elemento también le puedes llamar, ¿sí o no? Y entonces esto de acá no le vas a llamar monaria de 1, sino le llamas sustancia simple o sustancia elemental. Y esta de acá también sustancia simple o sustancia elemental. Ya está. Eso es de acuerdo al número de elementos. Pero ahora viene el número de átomos. Y cuando yo digo átomos, ya no me refiero, mira, a que digas, profesor, hay carbono y oxígeno. No, esos son los elementos. Los átomos se refiere a contar la cantidad que hay. Hay 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de carbono. O sea, hay 2 átomos acá y 1 aquí. O sea, se cuenta ya con los subíndices. Los átomos se cuentan con los subíndices. Los elementos, solo los símbolos nada más, sin los subíndices. Entonces acá tienes 2 y acá 1. ¿Cuántos átomos hay? 3. Como estamos hablando de átomos, triatómica. Triatómica. Otra forma, la atomicidad es 3. Te piden, hallar la atomicidad, 3. O sea, es triatómica. Entonces, me están pidiendo átomos. ¿Qué cuento entonces? Como me piden átomos, cuento los subíndices. Átomos, ¿sí o no? Profesor, entonces acá hay 3, y acá hay 2, 5, y un azufre, 6. 6. Hexatómico.
atómica, hexatómica, ¿no? O sea, atomicidad 6. Y está. A ver, un sodio, un hidrógeno, son 2, un carbono 3 y 3 oxígenos, 6. Hexatómica. No te olvides que el prefijo hexa para 6 se puede escribir con H o sin H. Los dos son correctos, pero yo estoy acostumbrado a escribirlo con H. Ala. 2. Estamos hablando de átomos. Uno acá y uno acá. Diatómica. Es binaria, sí, pero estamos hablando de átomos ahorita, ¿no? Diatómica, o sea, atomicidad 2. Diatómica. Es que se cuenta con el subíndice, ¿sí o no? Diatómica. Ahí si hay uno, se dice monoatómica. Ahí sí normal, ¿eh? ¿Y este? Triatómica. O sea, su atomicidad 3, pues, ¿no? 3 átomos, ¿no? Entonces recuerda, la atomicidad se cuenta en los subíndices. Cuando dice nada es 1, pues. En cambio, para el número de elementos no se cuentan los subíndices, solamente los elementos diferentes que existen, ¿no? Para ver si es binario, ternario o cuaternario. Espero esto te haya aclarado la idea. Y si no, lo vuelves a ver, pues, hijo, es la ventaja de un video, ¿sí o no? Ya avancemos. Bueno, ahora sí, ya tuviste una gran clasificación de la materia. Vamos con un recuento mental, ¿eh? A ver si te concentras. Acá tienes a la materia. La materia tiene que tener 3 características fundamentales: masa, volumen y estar en constante cambio o transformación. Son propiedades de la materia. Hay más propiedades. Luego se descubrió que la materia también tiene carga, por ejemplo. Eso es importante, ¿no? Son propiedades fundamentales de la materia. Pero vamos a quedarnos con esas 3, hijo. Esa materia tiene luego 2 opciones. La materia que tiene fórmula química se llama sustancia pura. Las sustancias puras tienen fórmula. En cambio, cuando tú agarras 2, 3 sustancias puras en un mismo recipiente, ¿no? Por ejemplo, cuando sacas un mineral, en la mina sacan un mineral, un montón de sustancias, ahí no sacan oro nada más, sacan oro, cobre, tungsteno, iridio, ¿no? Sacan titanio, hay un montón de metales mezclados en una beta. Es justamente eso lo que te acabo de decir, no son sustancias puras, ya se llaman mezclas. ¿Listo? Ya. Ahora luego, esta sustancia que tiene fórmula tiene 2 posibilidades. Está conformado por un solo elemento y se llamaría simple. Y si está conformado por 2 o más compuestos. Ya está. Ahora, profe, las que no tienen fórmula, las mezclas, por ejemplo, este mineral que sacan, tú dime, ¿es homogéneo? ¿Tiene el mismo color, la misma constitución en todas partes? No, ¿sí o no? Se ve con varias fases, varias partes. Eso se llama, es una mezcla heterogénea. Pero si se viera como un solo cuerpo, por ejemplo, cuando ves oro puro, se ve como un solo cuerpo. Eso se llama homogéneo. Y esa es la clasificación. Eso tienes que meterte en la cabeza. Y para aprenderlo, tú agarras tu hoja y haces tu clasificación. Cuando tú solito puedes hacer la clasificación, ya lo aprendiste. Así debes estudiar química y biología. Y a veces física también, cuando está largo. Por ejemplo, el tema que hemos hecho esta semana, ¿no? Hicimos sistema internacional, análisis dimensional, ¿sí o no? Ya tú tienes que hacer tu tablita para que ya sepas que lo aprendiste, ¿no? Rellenarlo tú solito. Bueno, vamos ahora a los fenómenos. Dijimos que la química estudia la materia, pero también estudia los fenómenos de la materia. ¿Y qué es un fenómeno? Un cambio de la materia. Pero hay 2 tipos de fenómenos. Físicos. Exacto. Los fenómenos físicos, que los estudia la física, y los fenómenos químicos, que los estudia la química. O sea, los 2 estudian la materia. La física estudia la materia y la química estudia la materia. Los 2 quieren estudiar la materia. Pero la física estudia los fenómenos físicos y la química estudia los fenómenos químicos. Así se dividen porque la materia es muy amplia en el planeta y en el universo. Profesor, ¿cuándo sería un fenómeno físico? Se denomina fenómeno físico, como lo vas a ver en el curso de física, aquellos donde no se forman nuevas sustancias. Así de fácil. O sea, ocurre el fenómeno, hay un cambio y todo lo que tú quieras, pero no se forman nuevas sustancias. Ejemplo. Sería la dilatación. Muy bien, hijo. ¡Qué poder! Este es el ejemplo que nunca le falla a Z. La dilatación. En tu carrera, ¿no? Estudias esto y la dilatación. Tú vas a ser obstetra, ¿no, hijo? Y las mujeres cuando van a dar a luz, dilatan, ¿no? Van dilatando varios centímetros así hasta llegar a 10, creo, ¿no? ¿Es así o no? ¿En 10 no es que nace? ¿Hasta cuánto es? No sabes, es hasta 10, yo estoy seguro. ¿Estás segura? Claro, es hasta 10. Y cuando llegan a 10, ahí ya. Entonces dilatar es como que va cambiando de tamaño, se me dijo, ¿no?
En el caso, por ejemplo, dilatación, no vas a estudiar en física la dilatación de una mujer que va a la luz, pues, ¿no? Se estudia la dilatación de metales, por ejemplo, tienes un metal acá hecho de cobre, ¿no? Le das calor y al darle calor se dilata, crece un poquito. Mira este poquito que está acá, ese pedacito es lo que creció. Este pedacito. Ese pedacito que está acá, que lo va a señalar ahí, que es lo que se dilató. Bueno, se llama variación de longitud, se calcula y todo. Pero a mí me interesa esto. Cuando ya se dilató el cobre, ¿cambia a otra sustancia? ¿Se convierte en hierro, en oro? ¿Sigue siendo cobre o no? Cobre, lo dilatas, sigue siendo cobre. ¿Eso qué significa? Que no hay formación de nuevas sustancias. Ocurre un fenómeno, pero sin formación de nuevas sustancias. Por eso la dilatación lo estudia en la física. Lo vamos a ver en física de pasadita, ¿no? En este ciclo de NC estudiamos todos los capítulos, somos bravos, hijo. Vamos a hacer dilatación, termometría. Bueno, otro fenómeno. El fenómeno, el movimiento mecánico. ¿Qué es el movimiento mecánico? El cambio de posición. Por ejemplo, tienes esta tiza acá, y luego de un segundo la paso aquí. Ya se movió. Es movimiento mecánico, ya cambió de posición, pero acá era tiza, ¿y acá qué es? Tiza. Entonces no hay formación de nuevas sustancias, fenómeno físico. Todos esos fenómenos donde no cambian las sustancias, lo va a estudiar la física, no le corresponden a este curso. Pero igual acá damos la división, ¿no? ¿Y cuándo es fenómeno químico? Cuando hay formación de nuevas sustancias. Sí se forman nuevas sustancias. Hay formación. Listo. Profesor. Claro, pues tú habrás visto en las reacciones químicas en el colegio que te dan los reactantes al inicio. Hay una flechita y vienen los productos. Y las sustancias iniciales y las finales no son las mismas. O sea, se forman nuevas sustancias en una reacción. Y como se forman unas sustancias es un fenómeno químico. Eso estudia la química. Bueno, profe, ¿y cuáles serían esos ejemplos? Yo primero, combustión. Es cuando quemas un cuerpo, ¿sí o no? Ya, mira, tienes acá una hoja de papel. Lo quemas. Eso se supone que es el fuego. Lo quemas. ¿Y al final qué obtienes? Cenizas, ¿sí o no? Ya. ¿Había cenizas al inicio? No, ¿sí o no? Al final, después de quemarlo, sí hay cenizas y humo. ¿Se formaron o no nuevas sustancias? Claro, las cenizas y el humo. ¿Eso qué significa? Que es fenómeno químico, porque se forman nuevas sustancias. No es que hay papel, lo quemo y al final hay papel quemado. No vais a decir eso, pues, hijo, ¿no? Ese papel quemado ya no es la misma sustancia, porque ya no puedes escribir sobre él. Ya no es flexible, ¿sí o no, hijo? Es una nueva sustancia. Se convierte en carbono. Carbón. Esto es papel, celulosa, prácticamente su mayor parte de composición, y se convierte en carbón. Y el humito es CO2, ¿sí o no, hijo? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, e inclusive partículas de carbón también sueltas, ¿no? En el humo. Y agua como vapor, ¿no? Bueno, entonces la combustión, fenómeno químico. Fermentación. Muy bien. Pensando en el trago nomás tu hijo. ¿En qué consiste la fermentación? ¿Cuál es la sustancia inicial? Porque acá yo ya dije, celulosa al inicio. Al final, carbono, dióxido de carbono, agua. ¿Y aquí en la fermentación? En la fermentación, generalmente al inicio se tiene azúcar. Y se produce alcohol. Se fermenta. Entonces tú tienes azúcar. Azúcar, ¿sí o no? Ese azúcar se oxida y se convierte en alcohol. Alcohol etílico. La fermentación es, bueno, en este caso la reacción química que a partir de azúcar produce una nueva sustancia denominada alcohol. En los macerados hacen eso, ¿no? Fermentación de macerados. Listo. Espero hayas captado. Esta es la idea acerca de los fenómenos físicos y químicos. Bueno, a ver. Quiero aclarar, ¿ah? Tienes una sustancia A al inicio y al final tienes B. Primer caso, tienes A al inicio y al final tienes A. O sea, esta es la fórmula y cambia una nueva fórmula. Y acá tienes una fórmula y se repite la misma fórmula después del fenómeno. Este es el fenómeno. Dime, cuando se forman nuevas sustancias, ¿qué es? Muy bien, esto es químico. Esto es un fenómeno químico. Se forma una nueva sustancia. En cambio, cuando la sustancia al inicio, al final es la misma. Físico. Eso resume lo que te acabo de decir atrás. ¿Sí? Ahora sí, dentro de los fenómenos físicos, fíjate bien,
En la parte superior estábamos hablando de fenómenos físicos. Acá lo voy a poner porque necesito que esté claro ese punto, ¿ya? En la parte superior yo te estaba hablando de fenómenos físicos. Ajá. Los fenómenos físicos es donde no se forman nuevas sustancias, son las mismas. Allá, profe. Dentro de los fenómenos físicos tenemos a los cambios de fase. A los cambios de fase. También conocidos en el mundo artístico de la química como cambios de estado. Y si quieres ser más preciso, como cambios de estado de agregación molecular. Ese es el nombre ya correcto, ¿ya dijo? Cambios de fase le vamos a llamar. Vamos a tener la sustancia que más conoces, que es el agua, que se encuentra acá en estado sólido, como hielo, líquido, como agua líquida, y gaseoso, como vapor de agua. ¿Sí? Tú conoces el agua, la has visto, obviamente. Es una de las sustancias que se pueden observar en la vida real en sus tres estados. A veces acá cae granizo, entonces has visto agua en estado sólido. El agua que sale del caño, ¿cierto? O la lluvia, ¿no? Que tendría las precipitaciones en estado líquido. Y el vapor de agua, cuando lo hierves, pues en tu tetera sale un vaporcito. Ahí ves el agua en sus tres estados de agregación. Pero ¿cuál es la fórmula aquí? La fórmula es H2O. Sólido. Y acá es H2O. Y acá, pero solo es la misma sustancia, claro, pues, hijo. Sino que acá sus partículas están muy juntitas, sólido. Se separan un poquito, líquido, se separan un montón, gas. Pero su fórmula es la misma. Para poder diferenciarlo, lo ponen así, ¿no? H2O y una S abajita, ¿no? Sólido. Y allá le ponen H2O, pero es la misma fórmula. Esto solamente es qué tan cerca están sus partículas, ¿sí o no? Y acá están ya más separadas y le ponen así, ¿no? Entonces, si el agua, mira, sigue teniendo la misma fórmula, ¿qué tipo de fenómeno es? Físico. Todos los cambios de fase, cambios de estado, son fenómenos físicos, pero reciben un nombre que tú tienes que saber. Cuando pasas de sólido a líquido, el fenómeno se llama fusión. Sí. De sólido a líquido se llama fusión. ¿Sí? Cuando lo derrites, lo colocas al calor, el hielo, y se hace líquido, se llama fusión del hielo. Capta ese nombre, capta el nombre, fusión. Derretir hielo, fusión del hielo. Métetelo en tu cabeza de mamey, por favor. Y ahora gánate, hijo, de líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido, es facilísimo. Solo reciben el nombre del último estado al que se dirigen. Por ejemplo, mira, este se dirige a sólido. De líquido a sólido. Como se dirige a sólido, el final de sólido sería solidificación. Y este se dirige a líquido. Licuación. Pero también recibe otro nombre, de ahí lo voy a llamar condensación. Pero el más fácil de recordar, licuación, ¿no? Este se dirige a gas o a vapor. Vaporización. Gasificación es un buen nombre. Pero este tiene un montón de nombres, no lo voy a escribir porque no alcanza la pizarra. Se llama gasificación, se llama vaporización, se llama ebullición cuando hierve, ¿sí o no? Se llama volatilización cuando pasa recontra rápido de líquido a gas, es volátil, se dice. Evaporación cuando ocurre en la superficie, o sea, hay variantes, ¿se dijo? Bueno, vamos a quedarnos con gasificación. Entonces, si yo te digo en un problema, la fusión de la acetona, fusión, ¿qué tipo de fenómeno es? Físico. Porque todos estos cambios, de lo que sea, de la sustancia que sea, son físicos. Misma fórmula, solamente se separan las moléculas o se juntan. Pero hay un par más. ¿Te acuerdas o no? A veces pasa de frente, sin pasar por líquido. Y a veces pasa de frente, sin pasar por líquido. Muy bien. El paso de sólido a gaseoso directo se llama sublimación. Algunas sustancias, pues el agua no puede pasar de frente desde sólido hasta gas a temperatura ambiente, no puede. Primero se pasa al líquido y luego a gases. No puedes evaporar el hielito de arranque, ¿sí o no, hijo? Hasta ya presión constante, a la presión de una atmósfera no se puede, a la presión normal, a la presión de Cajamarca tampoco. Pero hay sustancias que sí, como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se encuentra en estado sólido, le das calor y de frente pasa a gas, se sublima.
¿Y el regreso cómo se llama, hijo? Sublimación inversa. Se llama sublimación inversa. Claro, porque es lo contrario del de allá, ¿no? De gas. Y también se llama deposición. Claro, porque mira, el gas es como que tienes un poco de gas ahí y se convierte frente en sólido. Se deposita. Claro, y como es sólido, ¿a dónde va a ir? Hacia el fondo, ¿no? Sólido, va a caer y se va a ir hacia el fondo. Se va a sentar ahí en el piso, ¿cierto? Eso es como se denomina una deposición, ¿cierto? Cuando solidifica. Ya está. Listo, jóvenes. Bueno, muchachos, entonces, se les recomienda que usted haga su propio resumen de materia, por favor. No olviden materia, sustancia pura, mezcla, ¿no? La sustancia pura, simple compuesta, mezcla, homogénea, heterogénea. Que se ponga un ejemplito, ya está, ya lo entendió ya, ¿no? Y luego de eso, lo que vimos en la parte final, si recuerda, los cambios de sólido a líquido, líquido a gas, usted también complételo, ¿no? En la medida que usted practique, le va a hacer eso muy sencillo. Bueno, ahora tenemos que resolver pues un par de capítulos esta clase y el siguiente capítulo son los modelos atómicos. Le explico cuál es la conexión con el capítulo anterior. Sucede que habíamos dicho que la materia tiene masa. Entonces tú tienes un cuerpo material, por ejemplo, tienes una barra, imagínate una barra de plata. El símbolo de la plata es, recuerda que la minúscula con la mayúscula son un solo símbolo, es el símbolo de la plata. Su nombre en latín es argentium. Y de ahí, pues, que se le escogió, ¿no? La simbología AG para la plata. Tú tienes una barra de plata. Y esta barra de plata tiene masa, obviamente. Ocupa un lugar en el espacio. Está en constante transformación, propiedades de la materia. Pero luego viene una discusión, ¿no? ¿Y qué es lo que le da masa a la materia, ¿no? ¿Qué le da masa? Tiene que haber algo. O sea, si yo veo un cuerpo constituido, como por ejemplo cuando veo una casa, yo digo que esa casa debe tener unidades chiquitas, unidades estructurales que construyen esa casa. Podríamos suponer que esas unidades podrían ser los ladrillos. Entonces los ladrillos van conformando, ¿no? Digamos, las habitaciones, las paredes, ¿no? Algunos ladrillos también que se ponen para techo y van constituyendo la casa. Algo así, ¿no? Esta materia que estás observando que tiene masa debe tener algunos elementos que lo constituyen, que se van juntando para generar esa materia, ¿me entiendes? Bueno, antes, en la antigüedad, estamos hablando ya pues antes de Cristo, habían dos posibilidades. Un filósofo denominado Aristóteles decía que tú podías romper la materia, ir dividiéndola en partes cada vez más pequeñas y que nunca ibas a terminar. ¿Qué afirmaba Aristóteles entonces? Que no había una unidad estructural. Que esa unidad, si es que hubiera, decía Aristóteles, el gran filósofo, una unidad estructural, lo puedo partir en dos. Y esa mitad lo puedo volver a partir. Nunca llegaría a un límite, ¿me entiendes? Según Aristóteles, la materia se puede dividir de forma infinita. Por lo tanto, para Aristóteles, esa particularidad de poder dividir y dividir sin nunca acabar, o sea que siempre se puede dividir, le denominaba la materia continua. No continua es como que no tiene pedacitos, sino que todo es como un hilo, ¿no? Y tú no puedes reconocer partes, o sea, es continua toda la materia. Se divide de forma infinita. Pero un pensador con su Leucipo y Demócrito, claro, alumno y maestro. Leucipo y Demócrito, dos pensadores, opinaban lo opuesto a Aristóteles. Decían, no, la materia no es continua. La materia es discontinua. O sea, sí tiene una mínima unidad. Pero Aristóteles decía, no, pues porque esa unidad, cuando tú llegas a esa unidad, lo puedes partir. Y ellos decían, claro, tú llegas a una unidad. Imagínate que esta es la unidad de plata. Aristóteles decía que tú lo partías y seguía siendo plata. Ellos decían, no. Tú llegas a una última parte, y si esa parte lo vuelves a dividir, ya deja de ser plata. O sea, existe una mínima unidad que mantiene la identidad, ¿no? ¿Me entiendes, no? O sea, una mínima unidad que mantiene la identidad de ser plata. Si lo divides, ya no es plata ya. Y a esa mínima unidad le llamaron átomo. Ellos le llamaron átomo. Es una palabra, ¿no? Que viene de tomo, significa división, parte. Claro, no en los libros, has visto, tienes tu libro con varios tomos, varias partes. Y A significa sin. O sea que esto ya no tiene sin división, ya no tiene división. Es la mínima parte.
¿Quiénes propusieron esto? Leucipo y Demócrito dijeron que la materia es discontinua. O sea que es discreta. Que la materia es discreta, que tiene un límite. Pero estaban enfrentándose contra Aristóteles y todo el mundo le creía a Aristóteles. Así que dijeron, no, con ustedes, ellos crearon, ¿no?, la denominación de átomo para esa mínima unidad. Nadie les creyó a los pobres Leucipo y Demócrito. Y es una vaca, jóvenes, que está interviniendo en nuestra clase, ¿no? Por acá, pues estamos en el campo, pues hijos, ¿no? Saliendo de la academia, nomás para allá hay árboles, un montón. Bueno, y te decía, esta mínima parte, denominada átomo, propuesta por ellos, pues nadie les creyó, o sea, nadie dijo que podría ser posible, inclusive porque estaban contra este gran pensador, estaban en contra de este gran pensador que es Aristóteles. Así que, fin, y sin átomos no hay química, así que la química murió gracias a Aristóteles, ¿no? No avanzó, nadie creía en esa mínima parte. Hasta que en el siglo XIX, a principios, en 1808, estamos hablando, mira hijo, como 2000 años después, un sujeto, un pensador, un científico, John Dalton, propuso o rescató las ideas de Leucipo y Demócrito y habló de que la materia tendría que estar constituida por estos ladrillos, estas unidades estructurales. Toda la materia que tiene masa tiene que tener esas unidades estructurales llamadas átomos. Pero él no lo dejó en una idea filosófica, porque lo que te estoy comentando hace rato era una discusión filosófica. ¿Entre quiénes, hijo? Entre Demócrito y Leucipo, en un lado, versus Aristóteles. Era una discusión filosófica, como solamente de razonar. Él habló ya, mira, Dalton habló de un primer modelo atómico. Estamos hablando de un modelo ya científico, que se podría verificar mediante experimentos inclusive. Entonces él proporcionó el primer modelo atómico, donde el átomo es el que conforma el papel central y hasta ahora lo es en la química, ¿cierto? Él propone el primer modelo atómico, ¿no? Y ese modelo atómico, tú tienes que decir cómo sería esa unidad estructural. Claro que no se puede ver, ¿no? En esa época ni microscopio, bueno, el microscopio ya estaba... Bueno, tenía ya sus inicios, ¿no? Habían lupas que tenían varios aumentos, inclusive estaba comenzando a aparecer, ¿no? Y aquí tendríamos, mira, ¿qué opinaba sobre el átomo? Él no lo podía ver, porque es muy chiquito, ni inclusive en la actualidad los microscopios más avanzados todavía no pueden ver un átomo. No. Pero él lo propone como una esfera. Dice que los átomos en su cabeza deberían ser esféricos, como pelotas, pero debe ser una esfera maciza. O sea, no como una pelota, porque la pelota tiene aire adentro, ¿no? Se es hueca, ¿no? O sea, como una bola de billar. ¿Has visto que es maciza la bola de billar? Ya, así debería. Pero sino que minúsculo, o sea, ¿no? Elementos que no puedes ver. Por eso es que la plata tú no puedes ver los átomos, ¿no? Una esfera maciza. Y esta esfera ya no se puede dividir. Indivisible. Inclusive indestructible. ¿Sí? Es una esfera hecha de adamantium, ¿sí o no, hijo, no? Sí. Del material que está hecho, ¿se has visto, no? Las garritas de Wolverine, ¿sí o no, hijo? Sí. Ya. Maciza, indivisible e indestructible. O sea, él le decía a Aristóteles que esto no se puede dividir, ni siquiera en una reacción química violenta, en una explosión nuclear, los átomos nunca se dividían. Eso es lo que decía Dalton, fíjate. Esfera maciza, indivisible, ya no se puede dividir, aunque tú quieras, indestructible hasta en las reacciones químicas más violentas. Él opinaba así. Ahora, viene un problema. Si son esferas, y todas son esferas, ¿los átomos de oxígeno serían igualitos a los átomos de hidrógeno si los dos son esferas? Bueno, me desconcentró pues la vaca y un señor que estaba vendiendo fierro botella, ¿no? Pidiendo, creo, que compraba también. Bueno, pues seguimos. Estábamos en la pregunta, ¿no? La pregunta era, o sea, si son esferas nada más, ¿no? Y no tienen nada dentro, ya son indestructibles. ¿Los átomos de hidrógeno serán igualitos a los de oxígeno entonces? Los de hidrógeno, una esfera, los de oxígeno, una esfera. Ahí está el problema, pues. Dirás, profe, ahí, ¿no? Hidrógeno así, una esfera, oxígeno. Y entonces, ¿cómo vamos a saber que hay átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno? Si todos los átomos fueran iguales, estoy haciendo una crítica, si todos los átomos son iguales, todita la materia sería la misma, pues. No habría materias ni de diferentes colores, ni de diferentes texturas, todo sería igual, porque
Ah, es que mira lo que dijo Dalton. No, pues dijo, me están interpretando mal, infelices. Son esferas, pero de diferente tamaño. Los de hidrógeno son unas esferas pequeñitas y las de oxígeno son más grandes. ¿Me entiendes? Son de diferente tamaño. Entonces, claro que todos los átomos de oxígeno son igualitos. Oxígeno son igualitos entre sí, todos son oxígeno. Los de hidrógeno, comparado con otro hidrógeno, también son iguales. Pero si comparas hidrógeno con oxígeno, son diferentes. Mira, él hablaba de que toditos los átomos de hidrógeno son de un mismo tipo. Todos los átomos de oxígeno son de un mismo tipo, señor. Ya, ahí tenemos un error del modelo de Dalton. Él no lo sabía en esa época, pero en la actualidad se sabe que no todos los átomos de oxígeno son iguales. Existen diversos tipos de oxígeno, se llaman isótopos del oxígeno. Pero Dalton no lo sabía, estamos hablando del modelo de Dalton. Y además, como es el primer modelo atómico, tiene derecho a equivocarse. Es el primero que puso una propuesta en la mesa, fundó la química, lo consideran el padre de la química por haber colocado pues el primer modelo atómico, no nace la química ya como ciencia. Ahora dijo, este es mi modelo, ahora denme la contra pues. Demuéstrenme que estoy equivocado, ¿no? Porque yo ya di mi modelo ya, ustedes dicen que no es así, demuéstrenme. Pucha, dirán, pues es difícil, profesor, me la pone difícil si no puedo ver al átomo, que es muy chiquitito, ¿cómo lo voy a contradecir, no? O sea, el primero que pone el modelo ya puede decir lo que sea. Claro, si es razonable, esto parece razonable. Y mira, aparece inmediatamente, bueno, no tan inmediatamente, ¿no? Joseph Thomson, ¿no? Y ahora ya comienzan las experimentaciones, ¿no? Tú tienes que demostrar que no es así como él dice, mediante algún experimento. Mira, claro, esto es muy importante. Otra vez, cuando estés repasando, por favor, tú tienes que hacer tu esquema. ¿Sí? Haz tu esquema de toditos los modelos atómicos. Si tú lo puedes completar con los datos, ya lo entendiste. Es así de fácil, así tienes que estudiar. No es nada más que me siento y le escucho al profe y de repente estoy haciendo otra cosa, porque unos jóvenes están viendo Rosa de Guadalupe mientras me están escuchando. Entonces, por favor, concentrado y luego haces tu resumen. Luego vas a ir a las preguntas y vas a ver qué fácil es. Y así puedes aprender cualquier curso haciendo tus resúmenes. Bueno, entonces vamos a ir ahora, justo han amarrado una vaca que en la esquina, jóvenes, ¿no? Nuestro vecino. La queríamos soltar, pero de repente ya no le encuentra su vaca. Y a moral, ¿no? Así que pásame la regla. Vamos a aguantar los mugidos, ¿no? No mucho, pues, porque de repente ellos ni cuenta se dan, yo como gajo estoy que les cuento, ¿no? El experimento que hizo Thomson se llama experimento de los rayos catódicos. Claro, son rayos que provienen de una placa denominada cátodo. Ah, profe. Acá hay dos placas, mira, metálicas. Una placa que va a estar cargada negativa y otra placa que va a estar cargada positiva. Profesor, ¿y cuál es el cátodo, profesor? El cátodo es la placa negativa. ¿Sí? La placa negativa es el cátodo. Acá le vamos a dar una flechita. Le vamos a decir que este se denomina cátodo, la placa negativa. Y la placa positiva se llama ánodo. Esta placa se llama ánodo. Esos son los nombres de las placas, ¿se dijo? Cátodo y ánodo. Profesor, pero veo que esas placas tienen dos alambres acá que los llevan hacia esto, profe. ¿Qué es esto, profe? Esto es una batería. Es como una pila. Entonces, hay las pilas pequeñitas que se ponen al control remoto, de repente has visto las de reloj, no son pilas. Pero esta es una pila, pues, o sea, con mucho voltaje. Las pilas normales tienen 1.5 voltios. Acá tienes una batería de 10.000 voltios. ¿Tú has visto el conejito de Duracell, sí o no? Sí. Entonces, conviértelo en un monstruo, un conejote así. Creo que he visto en un dibujo animado con unos dientotes, un conejo así enorme. Una super pila Duracell es la que está acá de 10.000 voltios. Esta pila está conectada hacia las placas. Y esta pila, mira, la parte larga tiene signo positivo. Y como tiene signo positivo, le da su positivo a la placa. Porque las placas son neutras en la vida real. No tienen carga. Yo veo una placa ahí, no tiene carga, no está cargada. Pero si lo conecto a una batería, la parte grande es la positiva y la chiquita es la negativa. La positiva lo convierte a la placa en positiva y esta lo convierte en negativa. Si lo desenchufas, se hacen neutras. ¿No? Espero me estés entendiendo. Mucho voltaje aquí. Luego, acá internamente, este es el tubo.
O sea, dentro del tubo han colocado las placas. Ya. Ahora mira, dentro se coloca un gas. Un gas, ¿no? Vamos a colocar helio, CO2, dióxido de carbono, ¿no? Puedes colocar hidrógeno, el gas que desees, ¿ya? ¿Sabes qué ocurre? Bueno, es algo que tienes que ir dominando ya. Esto es importante. Cuando tú tienes en física una carga positiva versus una carga negativa, las cargas opuestas se atraen, se quieren juntar. O sea, esta va hacia la izquierda y esta a la derecha, ¿no? Esta a la derecha, esta a la izquierda. Para tratar de juntarse. Cuando son de signos opuestos. Pero cuando son de signos iguales, se repelen, tratan de alejarse. Entonces acá tendrías, mira, que él se va hacia la izquierda y a la derecha se alejan. Signos iguales se alejan. Bueno, sucede que negativo y positivo se deberían atraer, tratar de juntarse, ¿sí? Pero no pueden porque están ahí unidas al cable, no se pueden mover, pues obviamente. Entonces, tú colocas, ¿no?, aquí el alto voltaje y hizo el experimento de rayos catódicos. Y acá un gas. Acá el gas. En la zona india te he dicho cualquier tipo de gas. Y bueno, no se veía nada, pues. Pero algo tiene que pasar, dijo, ¿no? Y mira, vamos a eliminar este anodo porque ya me va a molestar este anodo para poder hacer la explicación, realizar la explicación. Z, estarás viendo la hora, hijo, en lugar de estar ahí. Sí, estoy viendo. Ya se sentó el infeliz ya. Es por no hacer ejercicio. Y yo, mira. Yo estoy todito el día acá, hijo. Ah, mi peso, claro, tienes razón, ¿no? Por eso, pero ya te he dicho, o sea, hay que hacer ejercicio. Acá debes estar haciendo ejercicio. Ya, mira. Lo que hizo el sujeto esta es la placa positiva, ¿no? Claro. Le hizo un orificio a la placa positiva. Un hueco, ¿no? Vamos a ponerle acá. Vamos ahora a dar esto ya. Un hueco. Y la placa estaría acá en el borde nomás, pues, ¿no? O sea, si hubiera algo que viajara de acá para allá, podría pasar por ese agujero, ¿sí? De repente algún tipo de rayo está emanando esta placa y va a pasar por ese agujero, ¿sí? Pero eso, hay algunos rayos que son invisibles. Hay algunos rayos que ve el ojo humano. En la segunda clase, la siguiente semana, te voy a explicar un poco más sobre los rayos, sobre las radiaciones. Pero hay algunos rayos que son invisibles al ojo humano. Los gatos a veces pueden ver unos rayos que nosotros no podemos ver, ¿no? Los infrarrojos, por ejemplo. Pero hay otros rayos que no ven ni los gatos ni los humanos. Entonces acá se coloca una sustancia que se usa mucho en los experimentos. Una de las sustancias posibles es el sulfuro de zinc. Colocas una sustancia. Esa sustancia, cuando recibe un rayo, por ejemplo, este rayo es invisible, pero lo voy a dibujar. Le voy a dibujar el rayo. Está que viaja hacia allá. Y ahí. Así está viajando, hacia allá. En forma de onda, ¿no? En movimiento ondulatorio. Ese rayo tú no lo ves. Pero la sustancia detecta el calor del rayo y emite una luz. Como que lo alumbra, como que comienza a destellar luz, ¿me entiendes o no? ¿Eso qué significa? Si acá se destella luz, es que están llegando rayos que tú no ves. Me permite detectar rayos esa sustancia sulfuro de zinc. Entonces, él comenzó a observar destellos aquí. ¿Qué significaba? Que hay rayos que están viajando hacia allá. ¿Y de dónde nacen esos rayos? Del cátodo. ¿Cómo los bautizó a los rayos? Rayos catódicos. ¿Qué son los rayos catódicos? Rayos que salen del cátodo. ¿Hacia dónde? Hacia el ánodo. Pero fíjate, ¿qué carga tiene negativo? Los rayos que salgan de acá tienen que ser también negativos. ¿Claro, sí o no? Y claro, al ser estos rayos negativos, el negativo se siente atraído ¿por quién? Por el positivo. Y como estos rayos son negativos, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia el positivo que estaba en el lado derecho. ¿Sí? Ya, entonces ahora, mira, ya que sabes qué son los rayos catódicos, él quiso determinar algo. Yo ya determiné que estos rayos ya pues son de signo negativo, pero no estoy seguro, dices, de repente el rayo, profe, no tiene signo, igual quiere viajar para allá. Entonces lo que hizo es colocar, mira, acá lo voy a poner, te lo voy a explicar mejor. Pues acá está, ¿no? Ya sabes que hay rayos ya. Acá está el cátodo, que es negativo. ¿Sí? Él colocó aquí una placa positiva y una placa negativa. O sea, aparte de las placas que ya ven ahí. Entonces el rayo, mira lo que hizo, se supone que si tú sacas el rayo debería caer acá de frente, ¿sí? La fluorescencia debe ser justo de frente. Pero mira lo que ocurrió, la fluorescencia comenzó a aparecer aquí, arriba. ¿Qué significa? Que el rayo está viajando, pero se desvía hacia arriba.
¿Y por qué se desvía hacia arriba? Porque ¿Hacia dónde se desvía? positivo. Al positivo. ¿Y por qué se desvía al positivo? Porque hay una Porque es negativo, porque el rayo es negativo. Y ahí determinó que el rayo tenía signo negativo. Ah, profe. Ahí, entonces con esto, colocando su campo eléctrico, colocando sus dos placas, determinó que el rayo era negativo porque se iba hacia el positivo, porque se atraen los opuestos, ¿no? Ya. Ahora, profe, ¿eso qué significa? Que la naturaleza de este rayo es negativa. Como es negativa, entonces significa, mira, que él está compuesto por partículas negativas. Sí. ¿Sí o no? Está compuesto por partículas negativas. Debe estar compuesto por partículas negativas. Pero fíjate algo más. También hizo lo siguiente, mira. Experimentador, pues hijo, ¿no? No veía los rayos ni nada, pues no veía la fluorescencia nomás. Pero acá está otra vez el cátodo. Y acá colocó una barrita. Y acá algo así como una veleta. ¿Se ha visto estas para medir el viento, ¿no? Que giran. Ya. Y el rayo obviamente va a pasar por la veleta, ¿sí o no? Sí. Y la veleta comenzó a girar. ¿Por qué? Porque el rayo está que choca, ¿sí o no? Y lo hace girar a la veleta, ¿me entiendes o no? ¿Y eso qué significa? Significa que este rayo tiene masa. Porque si el rayo no tiene masa, por ejemplo, la luz no te va a mover la luz, va a chocar contigo, ¿no? Pero si es que esto hace girar a la veleta, ¿qué significa? Tiene masa. Que tiene masa. ¿Qué determinó entonces? Que los rayos catódicos, Thomson determinó que tienen masa. Ah, son materia entonces. Porque lo que tiene masa es materia. ¿Y que tienen carga? Claro, por el negativo. Ah, ¿por qué, profe? Porque se desviaban hacia la parte positiva. Entonces los rayos son negativos. ¿Qué tipo de carga tienen? Negativa. ¿Tienen cargas o no? ¿Y qué tipo de cargas tienen? Negativas. Ahora mira lo que dice Mira, hijo, mira la genialidad. Dice, a ver, Dalton, tú dijiste que la materia es un átomo indivisible, indestructible, compacto, ¿no? Claro. Ya, mira, le dice. Estos rayos que están acá tienen masa. Entonces están compuestos de átomos, según tu teoría. Porque tienen masa, son materia, están compuestos de átomos. Ya. Pero me he dado cuenta que estos rayos tienen carga y su carga es negativa. Pero según tu modelo, esto no tiene nada dentro. Pero es imposible. Ellos tienen que tener carga. Tienen que tener carga negativa. Entonces deduzco que estos átomos de los que tú estabas hablando, dentro de ellos tienen cargas negativas, incrustadas. Claro. Sugiero, dijo, que tu modelo se debe mejorar, que le debemos agregar unas partículas más chiquitas que el átomo, llamadas partículas subatómicas, que están ahí, y que son negativas. Estos son los que le van a dar a la materia la carga negativa en los rayos catódicos. Y él los bautizó. A estas cargas negativas las vamos a llamar electrones. Ah, claro. Thomson descubrió el electrón. O sea, que los átomos tienen partículas más pequeñitas, ¿no? Se llaman partículas subatómicas. ¿Cuál fue la primera partícula subatómica descubierta? El electrón. ¿Por quién? Por Thomson. ¿En qué experimento? En los rayos catódicos. Esas tres preguntas han venido en Cajamarca. Primera pregunta. ¿Cuál es la primera partícula subatómica descubierta? El electrón. Segunda pregunta, en Cajamarca, revisen del banco de admisión. ¿Quién descubrió el electrón? Thomson. Y tercera pregunta que ha venido en el examen de admisión. ¿En qué experimento se descubrió el electrón? Ya, mira. Entonces este tema, que a veces no se hace en la academia, recontra importante, pijo. ¿Notas o no? Son tres preguntas de examen de admisión que te estoy colocando ahí. Porque uno dice, ¿y eso dónde me enseñan? Justo en el tema de modelos atómicos. Pero ahí no acaba, mira, ahí no acaba. Ah, le dice, entonces tu teoría no es del todo correcta, ¿no? Pero hay una cosa, dice, los rayos catódicos tienen carga negativa, pero la materia en general, por ejemplo, si yo a él lo desconecto, le quito la batería, ¿tendrá carga negativa? No, ¿sí o no? Porque la materia en la vida real es neutra. Pero, profe, si los átomos son negativos, la materia sería negativa porque la materia está hecha de átomos. ¿Cómo la materia sería neutra? Y mira la explicación de Thomson, genial. Es que toda la esfera tiene carga positiva. Y la carga positiva lo anula a la negativa. Así dijo que era el átomo. Este modelo, bueno, para los que cocinan, claro, es que cuando tú haces una torta, ya he visto cuando mi mamá hace una torta y le echa pasas. Las pasas le echan encima y de ahí lo meten al horno.
Las pasas le echan encima, pero cuando la metes al horno se hincha, ¿no? Y lo tapa las pasas y las pasas quedan dentro, ¿sí o no? Esto es como una torta que le han echado las pasas. Que en otros lugares a veces le pueden llamar budín, ¿no? Y a ese modelo se le llama el modelo del budín con pasas. Así le llaman al modelo de ¿quién? De Thomson. Espero hayas captado cómo cambió el modelo de Dalton. Y mira cómo es ahora el modelo, ¿no? Ya mejoró, ¿no? Ya tiene partículas subatómicas denominadas electrones. Listo, ya. Ahora nos vamos a una mejora más del modelo atómico, ¿no? Del conocimiento de cómo es el átomo. Mira, gracias a que Dalton propuso su primer modelo, ya hay mejoras porque alguien ya lo contradice. Y mira, contradiciendo, destruyendo la teoría de Dalton, se mejora el átomo y avanza la ciencia. Eso es lo importante en una persona que estudia ciencia, sí. Que estés dispuesto a abandonar lo que creías cierto para comenzar con algo nuevo, algo que explica mejor los fenómenos. ¿En qué ciencias ocurre eso? En la física, en la química, en la biología. ¿En dónde nunca ocurre eso? En la matemática. La matemática nunca vas a destruir algo para comenzar de nuevo. La matemática es axiomática, es exacta esa ciencia, no cambia nunca. Por eso yo confío más en eso. Primero estudiar solo matemática. Pero luego también estas ciencias son bien bonitas. Va razonando y se van creando nuevos modelos. Mira ahora, el alumno de Thomson, Ernest Rutherford. No te olvides, si quieres aprender de verdad, en una hoja vuelve a hacer todo esto que te estoy enseñando. Si lo logras hacer, ya lo entendiste. Y luego hacer como las preguntas, las tareas le he puesto sencillitos. Si estuviste atento al toque, la marca, sí. Mis preguntas para la clase están un poquito más difíciles, pero ni tanto, ¿eh? A ver, vamos con esto. Este sujeto recontra fresa, hijo, que tenía mucho dinero. Rutherford tenía el laboratorio más grande de Europa, prácticamente, ¿no? En su casa, ¿no? Y él investigaba. Claro que también los laboratorios no eran gran cosa, ¿no? Como ahora, con gran tecnología, pues recién estaban comenzando, ¿no? Son incipientes. Pero bueno, ¿no? Igual, tenía un laboratorio. Y mira, utilizó oro aquí. Vamos a ponerle aquí, oro. El símbolo del oro es Au, ¿no? Aurum, en latín. El experimento de la minilla de oro. ¿El profesor utilizó oro porque se quería lucir? No, hijo. No, porque el oro es maleable. Se puede convertir en láminas muy delgadas, como una hoja de papel. En cambio, otros metales no puedes. Tratas de convertirlo en láminas muy delgadas y son frágiles, se quiebran, ¿no? No es fácil manejarlos, por eso utilizo oro. Y lo convertí en una lámina como de papel, ¿eh? Como si tuvieras una hoja de papel así, de tu cuaderno, pero de oro. Ahora, utilizo unos rayos acá, ya no son los rayos catódicos. Unos rayos que los bombardeó contra la lámina, ¿no? Y estos de acá eran rayos positivos. Y él ya había descubierto la radiactividad, y en la radiactividad había clasificado 3 tipos de rayos. Él mismo, Rutherford, clasificó los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma, las 3 primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma. Los rayos alfa son rayos que él encontró que eran positivos. A los que eran positivos él le llamó rayos alfa. Entonces él bombardeó con rayos alfa una laminilla de oro. Y entonces, mira lo que se esperaba. Dijo, ¿esto se está viendo o no? ¿Se ve una parte o nada? Sí, se ve. Ya. Thomson dijo, ¿esta parte? Sí. Dijo que el átomo, ¿cómo era? Positivo. Ya. Entonces, esta es la lámina. La lámina tiene masa, ¿no? Sí. Está hecha de átomos. Entonces, acá yo tendría un átomo. Estos serían los átomos de oro, ¿no? Sí. Pegaditos, pues, ¿no? Pero, ¿cómo son los átomos, se supone? Positivo. Toda su masa es positiva y tienen incrustadas ya las cargas negativas, ¿no? Como el budín, ya. Pero si yo coloco un rayo que se dirige a la placa que también es positivo. Desequilibra. Positivo con positivo, ¿te acuerdas? Cuando eran iguales se repelen. Entonces, ¿se atraen? No, se repelen. ¿Qué tendría que hacer este rayo? Rebotar. ¿Qué esperarías de este experimento entonces? Que si todita esto de acá está hecho de átomos positivos, reboten los positivos, ¿me entiendes o no? ¿Eso se esperaría o no? Agregó la sustancia K-sulfuro de zinc, porque esos rayos son invisibles al ojo humano. Y adivina qué ocurrió. Chispita aquí. Uy. Chispa ahí, ¿qué significa? Que el rayo pasó. ¿Sí o no? Significa que pasó. Y si pasó, el átomo no es así. O sea que su maestro Thomson estaba equivocado. El átomo no puede ser así, ¿sí o no?
Chumas. Y a veces, mira, de vez en cuando había chispita por aquí. Chumas, profesor. ¿Eso qué significa? Que también se desvía. Claro, que podría ser que se desvió, ¿no? ¿Me entiendes o no? Que se desvían algunos. Pero eso era raro, ¿eh? Generalmente esto. Por cada un rayo que se desviaba, habían 10,000 que pasaban. Él los contó. ¿Qué tal paciencia, ¿sí o no? O sea, contaba una chispa acá, 10,000 acá. Una. Eso ya es tener mucha paciencia. O de repente le pagaba a alguien para que cuenten, ¿no? Ya que era muy adinerado. Y entonces dijo, ¿cómo corregimos? Porque tampoco puedo decir que no existen los electrones. Mi maestro ya descubrió los electrones, él le está mostrando que la materia tiene carga negativa también dentro de ella. ¿Cómo arreglamos el modelo? Ah, dijo, lo voy a arreglar así. Lo que mi maestro dijo que era una esfera compacta, positiva, no lo vamos a hacer así porque si no las cargas positivas no podrían pasar. Vamos a colocarle en el centro un núcleo positivo. Claro. Bien chiquito, bien chiquitito. Y los electrones, según yo, ya pues inspirado en los sistemas planetarios y eso, ¿no? Los electrones van a ser cargas negativas, Claro. pero moviéndose alrededor del núcleo, Claro. en círculos, como los planetas alrededor del Sol, ¿sí o no? Este experimento, me estaba olvidando, tiene un nombre, también es conocido como el experimento de la laminilla de oro. Laminilla o lámina de oro. Laminilla porque era muy delgadita, ¿te acuerdas que te dije o no? Y a veces pues yo he visto unos panes árabes, no sé si has visto que son unos panes planos así, blancos y grandes, es como un plato nomás. Sí. Y entonces esto también tiene forma de algo delgado y largo, ¿no? Pan le llaman, ¿no? Experimento de pan de oro. ¿Sí? Ya. Bueno, ese es el experimento de Rutherford. Pero fíjate, el electrón girando alrededor del núcleo, ¿no sería como un sistema planetario? Sí. Ya, mira. Mira cómo le llamaron a este modelo. Modelo planetario. Modelo del sistema planetario. Porque el átomo parece un sistema planetario, ¿sí? Sí. Donde el núcleo sería como el Sol y el electrón sería como el planeta, ¿no? Del sistema planetario. Pero sistema planetario en miniatura. Porque es chiquitito, no se puede ver ni con el microscopio. Entonces él dijo, si yo tomo un rayo alfa positivo, no encuentra ningún obstáculo, por eso pasa, pe hijo. Claro. ¿Te das cuenta o no? Acá otro rayo. Ah, profe, también un rayo alfa positivo. No encuentra ningún obstáculo. O sea, el átomo no es como una esfera compacta, maciza, es hueco. Eso ya cambia muchísimo los modelos anteriores que era compacto, sino macizo. Es hueco. Es hueco y entonces los rayos alfa pueden pasar como si nada. Y por eso es que en el otro lado ves fluorescencia de los rayos pasando. Pero de vez en cuando, viene así, ¿no? Uno que está por acá y pasa muy cerca. ¿Qué crees que le pasa? Se desvía. Se desvía. Pero eso es raro, porque obviamente no, es muy chiquito el núcleo. Y mira, como se desvía uno y pasan 10,000, significa que este tamaño es como 1 y este tamaño es como 10,000. ¿Sí? O sea, determinó, este es el diámetro del núcleo, ¿no? El diámetro del núcleo, el ancho, ¿no? El diámetro del núcleo. Y acá vamos a poner el diámetro del átomo. Como 1 nada más es el que se desvía y 10,000 pasan, dijo que el diámetro del núcleo es al diámetro del átomo. El diámetro del núcleo es como 1 y el del átomo es como 10,000. O sea, el átomo lo contiene 10,000 veces a su núcleo. El núcleo es 10,000 veces más chiquito que el átomo. Eso lo determinó contando. Bueno, redondeó, pues no aproximándose. De repente no contó 10,000, pues 9,970. Ya lo más cercano a 10,000, ¿no? Lo redondeó, algo así. ¿Sí? ¿Me captas? Ya, eso es lo que hizo Ernest Rutherford. ¿Qué descubre? Descubre el núcleo. Descubre el núcleo atómico.
para exámenes de admisión, solamente para exámenes de admisión, descubre el protón. ¿Ya dijo? En realidad él no descubre las cargas positivas llamadas protones, solamente descubre el núcleo. Pero en examen de admisión, si te preguntan quién descubrió el protón, porque este núcleo tiene partículas chiquititas, así como los electrones tienen carga negativa, dentro del núcleo hay varias partículas positivas, no hay una, hay 2, 3, 4, 5. Esas partículas que le dan carga positiva se llaman protones, pero él no descubrió los protones. Pero para examen de admisión, ¿quién descubre el protón? Rutherford. ¿En qué experimento? La minilla de oro, ¿sí o no, hijo? En ese experimento. Su modelo se llama modelo del sistema planetario en miniatura. Listo. Y por acá tenemos, mira, al alumno de Rutherford mejorando el Niels Bohr. ¿Sí? Niels Bohr. Es que hay un problema, ¿no? Le decían a Rutherford que si tú tenías un núcleo positivo y una partícula negativa girando alrededor, que este electrón con este protón se atraen, pues, ¿no? Claro, negativo con positivo, entonces se lo jalan. Esta fuerza que lo va jalando hacia abajo sería la fuerza que apunta al centro. Se llama fuerza centrípeta, que permite el movimiento circular. Pero le decían que cuando eso ocurre en las partículas, esas partículas van perdiendo energía. En la vida real siempre no se conserva la energía, ¿no? Uno va perdiendo energía. Y al perder energía, ellas van a ir disminuyendo su radio hasta que en algún instante van a colisionar y que por lo tanto no se podría cumplir su modelo. Claro. Pero Niels Bohr plantea la existencia de niveles estacionarios de energía. O sea, hay lugares en donde el electrón puede estar moviéndose sin ganar ni perder energía, con una cantidad estática, estable de energía. ¿Qué plantea Bohr entonces? Bohr plantea los niveles estacionarios o estables, constantes, ¿de qué, hijo? De energía. Eso plantea. O sea, no dice que el modelo esté mal, ¿no? Es una mejora, dice nomás. Acá hay un núcleo que es positivo. Recuerda que dentro de ese núcleo van a haber partículas que se llaman protones, que le dan carga positiva, que lo vamos a ver la otra semana ya, y que alrededor van a estar los electrones girando en órbitas circulares. Circulares, ¿ah? Los dos dijeron circulares, no elípticas. ¿Ah? Círculos. Pero los que se encuentran aquí en este nivel 1 tienen una energía estable, energía 1. Y no ganan ni pierden energía. Ahí se quedan. Y por aquí, claro que lo plantea no así nomás diciéndolo, hace cálculos. Hace cálculos, hijo. Demuestra que así, inclusive calcula cuánta energía debe haber en cada nivel. O sea, no es tan simple como te lo estoy diciendo. Pero para entenderlo, para el examen es así nada más, ¿no? Y los que están acá ya tienen una energía 2. Otra energía. Además, mientras va subiendo, la energía aumenta. O sea, mientras va saliendo del átomo, así, mientras sales, ¿qué le pasa a la energía? Aumenta. Aumenta hacia afuera, aumenta la energía. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, acá tienes una energía, ponle acá 10 y acá 20. Acá 10, sales 20, sales 30, sales 40. Claro, son otros valores, ¿no? Pero imagínate que es así. Ahora mira, si el electrón se está moviendo acá, ¿qué energía tiene? 10, pues. Y los que se mueven acá en este segundo nivel es nivel 1, nivel 20. Y si un átomo está con energía 10, ¿podrá estar acá? No, pues tiene que estar en su propio nivel. ¿Qué pasaría si a él le regalas 10 de energía? 10 tenía, más 10 que le está regalando, 20. Y ya no le corresponde a él. ¿Qué tiene que hacer? Salta al nivel donde hay 20. ¿Me entiendes o no? Eso es una energía que tú le das para que salte, ¿no? Y si tiene 20 y pierde 10, se queda con 10 y salta hacia abajo. Y con eso se pueden explicar los saltos entre niveles, ¿no? Electrones que suben un nivel, luego bajan, o electrones que salen del átomo, ¿cierto o no? También, ¿no? Eso es planteado por el alumno de Rutherford, Niels Bohr, y demostrado, o sea, con ecuaciones, ¿me entiendes? Ya la matemática ayudaba mucho para estos modelos, había avanzado ya. Ya se hablaba de niveles de energía, ¿no? Ya había modelos de luz, ya la mecánica cuántica estaba apareciendo, ¿me entiendes? O sea, ya había avanzado mucho la ciencia, la física y la química de la mano.
Bueno, como te dije, por favor, trata de repetir todo esto, ¿no? Tú mismo, y con eso ya hemos cerrado el capítulo 2. Pasamos a la práctica. Ahí tienes que hablar fuerte, ¿eh? Pregunta 1. ¿Tanto? Ya. Ya listo. Nivel básico, dice. ¿Cuáles son ejemplos de materia? Ya, esa es la pregunta 1, vamos a nivel básico, ¿no? Te dan las 4 Sí. y te preguntan cuáles son materia. No te olvides, la materia tiene que tener masa. Ocupar un lugar en el espacio, o sea, volumen, y tiene que estar en constante cambio. ¿Pero qué es lo más fácil de determinar? La masa. Si tiene masa, es materia. No tiene masa, no es materia. Así de simple, la masa lo determina. ¿Ya la 1 qué dice? El pensamiento. ¿El pensamiento tiene masa? No tiene, hijo, no tiene masa. Y si no tiene masa, no es materia. Listo. El agua de mar. El agua tiene masa, Sí. claro, agarras un balde con agua y obviamente tiene masa, sí tiene masa y por lo tanto sí es materia. 3. El gas natural vehicular. ¿Qué dijimos sobre los gases? Sí. Los gases tienen masa, Sí. poquita, bajísima, pero tienen. Todos los gases tienen masa, pequeña. Por ejemplo, tú tienes un globo. Un globo, ¿ah? Ese globo dentro tiene gas, ¿sí o no, hijo? Sí. Si es que no tuviera masa, ¿qué le pasaría al globo? Subiría nada más, ¿no? Pero has visto que los globos inflados con aire se quedan ahí. Si los sueltas, ¿qué ocurre? Caen, ¿sí o no? Lentamente, pero caen. No te olvides, todos los gases tienen masa. Por lo tanto, el aire tiene masa. Materia. Es materia. Sentir afecto por alguien. Los afectos, que te hayas enamorado, hijo, que ya hayas caído en las redes del amor. El afecto, ¿tiene masa? No, hijo. Y por lo tanto, no es materia. ¿Qué pide el ejercicio? Piden, ¿cuántos ejemplos son de materia? Son materia 2 y 3. ¿Cuántos dice? ¿Cuáles? ¿Cuáles? 2 y 3. La C. La C. Pregunta 2. 2. Determine si las siguientes sustancias son elementos o compuestos. Ok, y C. Elementos y compuestos. Acá al toque. Sustancia pura. La que tiene fórmula, ¿sí o no, hijo? Sí. Espérate, la que tiene fórmula. Pero las sustancias que tienen fórmula, la sustancia Simples pura, y compuestas. puede ser de dos tipos. Simple, Y compuestas. que la vamos a determinar con S, y compuesto, que la vamos a determinar con C. Así dice que lo pongamos, ¿no? ¿Cuándo es una sustancia simple en su fórmula? Un solo elemento. Un solo elemento. Por ejemplo, O2. Y compuesto, que hay un elemento, solo hay oxígeno, ¿no? 2 o más. Por ejemplo, agua. Tiene 2 hidrógeno, oxígeno, compuesto. Eso es todo, ¿sí? Sí. Nada más. A ver, la 1. Peróxido de hidrógeno. Ya, entonces H2O2. Compuesto. Tiene hidrógeno, oxígeno, es compuesto. Gas de helio. Gas de helio. ¿Vienen las fórmulas? Sí, helio. Ah, ya, bacán. HE. ¿Estos son 2? Simple. ¿2 son? No. ¿Por qué no? Porque la minúscula forma parte de un solo elemento. El elemento es el helio. Elemento. ¿Sí? La mayúscula dice que hay un solo elemento. Simple. Simple o elemental. Porque O cuando es elemental. elemento, Claro, elemental o simple es lo mismo, ¿no? ya. Hilos de plata también. Plata es así su símbolo de la plata, justo lo vimos hace rato, ¿no? Pero la minúscula no cuenta, hay un solo elemento que es la plata, es simple o elemental, ¿no? Sí. Carbonato de calcio. Carbonato, acá tenemos un compuesto, ¿sí o no? ¿Está formado por cuántos elementos? 1, 2, 3, este es uno solo. Es oxígeno, carbono, calcio. 3, es un compuesto. ¿Qué piden? Me piden cuántos son compuestos así. Compuestos. No, así. Están escritos. CSS. La B. ¿Era con S o Con con E? Ya, con E. En lugar de simple era que coloquemos elemento ya. Es lo mismo, recuerda, sustancia simple o elemental o elemento. La B. Entonces sería CEEC. La B. Ya está. Listo. Vamos ahora por la pregunta 3. Y para no hacer todo el resumen, hijo, aprovechar, pero no. Una pregunta sobre Dalton, ¿no? Sí. Ya. 3. El modelo atómico de Dalton propuesto entre 1803 y 1807 fue el primer modelo atómico con bases científicas, Claro. aunque el autor lo denominó propiamente teoría atómica. Claro, él le llamó teoría atómica, pero ya, ¿no? Se puede considerar como el primer modelo del átomo, ¿cierto? Señale la proporción que no corresponde a la teoría atómica molecular de ya. John Dalton. Estamos hablando de las 5 alternativas, entonces, ¿no? O sea, que hay que leer una por una
y ver cuál es incorrecta. Le vamos a poner verdadero o falso, ¿ya dijo? A ver, A, B, C, D, F. A, B, C, D, ya. Primera. Ya, primera. ¿La naturaleza de la materia es discontinua? La naturaleza de la materia es discontinua. ¿Te acuerdas quién decía que la materia era continua y que se puede vivir siempre? Aristóteles. Aristóteles decía que la materia era continua, que se podía vivir siempre. Materia discontinua, ¿qué significa? Que tiene un límite. Según Dalton, ¿la materia tiene un límite o no? Sí, ¿cómo se llama ese límite? Átomo. Entonces, según él, la materia es discontinua. Verdura. ¿Discontinua? Creo que lo han escrito bien ahí. Discontinua. Dice ahí descontinua. Debe decir discontinua. Discontinua. Si no, que lo han tipeado mal, le dijo. Ojo con la B. Los átomos son indestructibles, aún en las reacciones químicas más violentas. ¿Te acuerdas cómo era él? Indestructible, indivisible, una esfera maciza, pues, ¿no? Compacta. Verdura. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en sus propiedades, pero diferentes, pero poseen diferente masa. Átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, tú tienes el elemento hidrógeno. Sí. Entonces acá tienes un átomo. ¿Te acuerdas que cambiaban el tamaño nomás? Sí. Este que es el hidrógeno. ¿Cómo sería otro hidrógeno? Igualito. No, otro hidrógeno. Igual. Otro hidrógeno. Igual. Otro hidrógeno. Igual. ¿Cómo tienen que ser todos los átomos de hidrógeno Iguales. según Dalton? Idénticos. ¿Idénticos en qué? En todo. Son idénticos. Y ahí dice, la C de nuevo, que los átomos de un mismo elemento son Idénticos en sus propiedades, idénticos en sus propiedades, pero diferentes en sus masas. diferentes en su masa. Falso. Son idénticos en todo. En sus propiedades, en su masa, ¿no? En su tamaño, todo. O sea, todas sus propiedades deben ser idénticas. Y esta sería la clave, señor. Sí. Ya vamos con la D, también hay que leerla. Los átomos que pertenecen a elementos diferentes se combinan para formar las moléculas de los compuestos. Claro, por ejemplo, ahí tienes el oxígeno. ¿El oxígeno cómo sería? El oxígeno ya te dije que era más, ese sí es más grande, es otro, ¿no? Ya es un átomo más grande. Y si yo quiero formar un compuesto, ¿qué hacíamos? Según Dalton se juntaba el hidrógeno ¿con quién? Con el oxígeno, ¿no? Pero algunos decían que nunca se podía juntar dos hidrógenos con un oxígeno. O sea, para muchas personas la fórmula del agua no era H2O en esa época, era así nada más. Un hidrógeno y un oxígeno. No había relación de dos hidrógenos con un oxígeno. Pero eso sería correcto, ¿no? Los compuestos, ¿cómo se formarían? Por la combinación de dos elementos o átomos diferentes, ¿no? Verdura. Los átomos de un mismo elemento no pueden superponerse para formar moléculas. Claro. Él decía que estos átomos no podían superponerse para formar moléculas. En la actualidad, por ejemplo, tú quieres formar una molécula y un átomo con el otro superponen sus zonas extranucleares y se juntan, se hacen un compuesto. ¿Estos por qué no se pueden superponer? Porque son macizos. Si son macizos, ¿cómo vas a colocar una esfera encima o en el mismo espacio de la otra? No se puede, ¿sí o no? Porque son macizos. Además, en esa época, como te dije, un elemento no se podía combinar con el mismo, ¿sí o no? Verdura. Estas preguntas de teoría que estoy colocando acá son un poquito más profundas porque son para mí. Pero tu tarea y tus preguntas de exámenes son muy, muy sencillas, ¿ya hijo? Ya vamos. Pregunta 4. Ya vamos por la pregunta 4, entonces. Los rayos catódicos fueron estudiados por Joseph Thomson, Ya. quien llegó a medir la relación de carga-masa de los mismos. Ajá. ¿Qué proporción es incorrecta respecto a los rayos catódicos? Estamos hablando no del experimento, sino de los rayos catódicos. De estos nomás estábamos hablando. Sí. No del modelo atómico. Estamos hablando de los rayos catódicos, ¿no? Ya. ¿Cuántas son? ¿3? Sí, no, 5. Las 5 alternativas. Chumas. Oye, aquí esto lo podemos borrar, ¿no? Cheque el tiempo, ¿eh? No quiero estar pasando. Ya. Tenemos que ver clave por clave. Sí. A ver, las 5 claves. Verdadero o falso también, a ver. De los rayos catódicos nada más. A, B, C, D, E. Listo, la primera, hijo. Son un haz de electrones. Son un haz, un rayo, ¿de qué? De De electrones. ¿Sí? Porque son negativos, ¿sí o no? Claro, los rayos catódicos son negativos, son más de electrones. Verdura. B. Su naturaleza depende del gas residual. Acá hay un gas, ¿te acuerdas o no? Sí. Acá hay un gas. El rayo catódico depende del gas que está aquí. No, no dependen de nada.
O sea, no importa qué gas pongas aquí, helio, CO2, lo que coloques, el rayo catódico no depende de ese gas. Su naturaleza no depende del gas que se encuentre. Eso es incorrecto. C. Producen fluorescencia detrás del ánodo. Mira, este es el cátodo. Y ionizan. Debe ser e-ionizan, porque suena feo la I con la I. Ionizan, ¿no? E-ionizan. ¿A quién? Ionizan gases. Ya. Entonces, mira, estos producen fluorescencia detrás del ánodo. Este es el cátodo. ¿Qué es este? Detrás del ánodo. Este es el ánodo. Sí. ¿Y producen fluorescencia dónde? Detrás del ánodo. E-ionizan al gas. Claro, porque acá el gas tiene sus átomos, ¿sí o no? Sí. Sus átomos. Y estas de acá, ¿te acuerdas o no que tenían masa? Sí. Entonces, estas partículas del rayo con el átomo van a chocar. Al chocar, ¿sabes qué van a hacer con él? Le van a hacer perder electrones. Claro. Y al hacerle perder electrones se dice que lo ioniza, le quita sus electrones. Es como que acá están los electrones, ¿no? Entonces el gas viene y choca con violencia porque también tiene gas y un electrón se sale. Y esa pérdida de electrón sería una ionización. Eso es correcto, ¿ya dijo? Verdura. Se desvía ante campos magnéticos. Claro, ¿te acuerdas que se colocaban acá un positivo y un negativo? Sí. Y estos, como eran negativos, ¿hacia dónde se iban? Hacia el positivo. Eso sería, se desvían ante un campo eléctrico. Pero, profesor, ahí dice un campo magnético. Sí, colocas el polo norte y el polo sur, que son dos imanes. Y los que tienen carga negativa se desvían hacia el polo norte. O sea, se desvían ante campos eléctricos y campos magnéticos. Los dos lo desvían. Listo. Se propagan en línea recta. Claro, se mueven en línea. Se mueven como ondas, ¿no? Sí. Pero mira dónde ocurre la fluorescencia. En línea recta, sí. Verdura. Clave B. La clave es la B. Pregunta 5. Problema 5. Respecto al cloruro de sodio. Ahí está. Fórmula. Seleccione las proporciones incorrectas. Ya, este es el cloro. Recuerda, mayúscula con minúscula es un solo elemento, cloro. Y este es el sodio, ¿no? Nombre en latín natrium, cloruro de sodio. Es un compuesto binario. Binario, es por la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? Dos. Es binario, claro. Al fundirse, su composición química se altera. Al fundirse. ¿Qué es ¿qué es fundirse? Es como Fundirse es un fenómeno físico. Se le llama a la fusión. ¿Y te acuerdas qué era la fusión? El paso de sólido a líquido. Pero ¿recuerdas o no que esos fenómenos en donde pasas de sólido a líquido, líquido a gas, eran fenómenos del tipo físico? Porque la sustancia sigue siendo la misma, ¿sí o no? Si la sustancia sigue siendo la misma, el fenómeno es físico. Entonces, ¿qué dice el problema? Al fundirse, su composición química se altera, falso. ¿alteras la composición química? ¿Alteras la fórmula? La fórmula es la composición química. No, es la misma sustancia. 3. Al juntarse con agua se forma una mezcla homogénea. Ah, ¿te acuerdas? Sal. ¿Te acuerdas cuando era mezcla homogénea, no? Cuando se veía como un solo cuerpo. Y eso lo pusimos en el ejemplo. Tomabas agua, le echabas sal, lo revolvías. ¿Y qué ocurría? Desaparecía la sal y parecía como agua pura. ¿Sí? Sí. ¿Se veía o no como un solo cuerpo? Entonces, ¿qué tipo de mezcla sería? Verdura. Es como esto es nivel intermedio, porque es una combinación de varias partes. Ya te preguntan, ¿sí o no? No te preguntan de una sola cosa, ¿sí? Tienes que estar atento a todo. Bueno, la clave es verdad, falso, verdad. No, dicen cuál es incorrecta, la B. Incorrecta. Solo 2. La B. Hay que leer siempre, porque a veces marcas las verdaderas de arranque, a veces piden las incorrectas. 6. De los siguientes materiales, ¿cuántos son mezclas homogéneas? ¿Ya te acuerdas cuando era mezcla homogénea? Te acabo de decir, ¿no? Sí. Mezcla homogénea es cuando se ve como un solo cuerpo. Y mezcla heterogénea cuando se ven varias fases, ¿no? Varias partes, varias fases. Aire atmosférico. El aire. Ahorita tengo aire aquí, tú entre la cámara y yo hay aire. ¿Ves las partes? No. No, ¿sí o no? Se ve o no como, inclusive como que si no se viera nada, ¿no? Ves normal. Es como un solo cuerpo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tipo de mezcla es el aire? Sí. Homogénea. Salvo que el aire ya está contaminado, pues, ¿no? Porque ahí ya puedes ver moléculas de tierra, etcétera. Pero cuando a mí no me especifican nada, hay que razonar, ¿no? El aire tiene la posibilidad de verse como un solo cuerpo cuando está limpio. Sí, entonces se marca homogéneo. ¿Cómo que te digo? Agua potable. El agua potable, ¿cierto? No que se ve como una sola sustancia nomás, salvo que esté contaminada. Pero si es agua potable, ¿tiene la posibilidad de verse como un solo cuerpo? Sí, entonces marcas
homogénea, ¿no? No estés pensando en agua que viene con tierra, ¿no? Con cloro. Ya, a ver, dale. 2. Néctar del durazno. ¿El néctar de durazno se ve como un solo cuerpo? O sea, haces tu jugo de durazno en tu licuadora y luego lo colocas en una taza y se ve como un solo cuerpo. No. Porque la pulpa, ¿se te has dado cuenta, no? Que la pulpa se coloca en la parte superior como que flota y abajo este líquido. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Abajo se ve como líquido y arriba como un más sólido. Por eso tienes que agitarlo antes de consumirlo. Entonces, esa no es homogénea, es heterogénea. ¿Cuántas fases puedes ver ahí? 12 o no. Una parte sólida, una parte líquida. Es difásico, ¿no? Jugo de fresas. Igualito también. También se tiene que agitar heterogéneo. Pisco. Ah, el pisco sí, si tú lo ves, has visto una botella de pisco, espero no hayas consumido nunca, se ve como agua pura. Sí. Entonces, ¿qué es? Homogéneo. Homogéneo. Es fácil, ¿no? Listo. ¿Cuántas son mezclas homogéneas? ¿Cuántas son homogéneas? ¿Cuántas? Sí, 2. 2. La D. Listo. Pregunta 8. Ya, este es 8, Thomson de nuevo, ¿no? Respecto a los rayos catódicos, indique la proposición correcta. A los rayos nada más de nuevo. Sí. Solo respecto a los rayos, no preguntan nada de Thomson. Son 3 proporciones. Está más rápido, ¿no? Los rayos catódicos se propagan a la velocidad de la luz. Estas preguntas ya son nivel intermedio, ¿no? Sí. ¿Los rayos catódicos se propagan a la velocidad de la luz? No. Porque, bueno, mira, para que un cuerpo se propague a la velocidad de la luz, que es la velocidad más rápida del universo, la velocidad a la que viaja la luz, no debe tener masa. O sea, un cuerpo se mueve más rápido mientras más ligerito es, ¿sí o no? O sea, tú te mueves a la velocidad de la luz, ¿cuándo? Cuando no tienes nada de masa. Cuando no eres materia. ¿Estamos de acuerdo? Y estos rayos, tienen masa. Al tener masa, eso los ralentiza, ¿sí o no? Los vuelve más lentos. Y por lo tanto, ¿tendrán la velocidad de la luz? No puede. Falso. ¿Ya sabes por qué no? Porque tienen masa, no pueden moverse. Se propagan en línea recta del ánodo al cátodo. Habla, mira dónde salen. Si son rayos catódicos, ¿de dónde salen? ¿Hacia dónde? Falso. Ya está, ¿no? Las propiedades de los rayos catódicos son las mismas sin importar el material del que esté hecho el cátodo. Claro, ¿importa el material del cátodo? ¿Importa el gas del que está acá? No, sí o no, sin importar el material del cátodo, sin importar el gas, los rayos catódicos siempre son los mismos. ¿Y ahí qué dice? Las propiedades de los rayos catódicos son las mismas sin importar el material del que está hecho. Claro, no importa el material del cátodo ni el gas que está acá. ¿Cuál es la correcta? Son los 3, así. Listo. Pregunta 7. A ver, la 7, hijo. El modelo atómico de Rutherford o teoría sobre la estructura interna del átomo propuesto por el químico y físico británico neozelandés Ernest Rutherford en 1911 busca explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro. Claro. Luego del experimento de Rutherford se pudo concluir que... Ya, terminó el experimento de la laminilla de oro y ¿qué se concluyó? ¿El átomo era compacto y macizo? No, pues no. Si fuera compacto, los rayos alfa no pasarían y los rayos atravesaban. Más bien para él era un sistema prácticamente vacío, ¿no? Entonces, falsa. B. Los electrones giran en torno al núcleo en trayectorias elípticas. Los electrones giran en trayectorias elípticas, hijo. Circulares, falso. La elipse es como una circunferencia deformada, como cuando agarras una pelota y la aplastas y se ensancha, ¿no? A los costados y se aplana en un lado. La masa del átomo radica básicamente en la zona extranuclear. En la zona extranuclear la masa... No. En realidad, Rutherford no especificó nada sobre la masa, ¿no? Solo habló sobre la trayectoria, dónde se concentraban las partículas. O sea, Rutherford no habló sobre la masa, ¿cierto? Entonces, esto es incorrecto. D. El átomo posee un núcleo muy pequeño. Claro. Que concentra casi la totalidad de la masa. Incorrecto, porque la masa no fue especificada por Rutherford, ¿cierto? No tiene nada que ver. Sí, había un núcleo chiquitito, 10,000 veces más pequeño el núcleo que el átomo, ¿no? Pero no hablaba sobre la masa. La última. El átomo era eléctricamente neutro. Claro, la parte positiva con la negativa se eliminaban, igual que en el modelo de su maestro Thomson, pero para Thomson las partes negativas estaban incrustadas y toda la esfera era... Y también se eliminaban para sustancia neutra en su maestro, ¿no? Y él también mantuvo la misma postura, que la parte positiva con la negativa
se eliminaba, ¿no? Esa es la respuesta, la E. Bueno, vamos con nuestras preguntas ya de nivel avanzado, ¿no? Y terminamos con las de nivel intermedio. Determine los siguientes fenómenos físicos y químicos. Determine si los siguientes fenómenos son físicos o químicos. F de físicos y Q de químicos, ya. 1. Dilatación del pisco. Dilatación del pisco. Este es un infeliz. Destilación. ¿Cómo va a ser dilatación? Dilatación es cuando se hace más grande, ¿no? Destilación del pisco. La destilación es un proceso de separación, ¿no? O sea, cuando tú destilas, purificas, porque normalmente el pisco está mezclado con agua, ¿no? Entonces tú lo vas purificando, va subiendo el grado alcohólico, pero no se forman nuevas sustancias, ¿no? No. Al inicio tienes pisco y agua y al final tienes pisco y agua, ¿no? No se forman nuevas sustancias. Así que la destilación es un proceso del tipo físico. 2. Descarga de la batería en los teléfonos móviles. Descarga de la batería. Por esto es nivel avanzado. Por esta es descarga de la batería. Químico, ¿no? De la batería. Es que la batería, una batería, digamos una pila, internamente tiene sustancias químicas, ¿no? Tiene sustancias químicas. Estas sustancias químicas van rompiendo y formando enlaces, ¿no? Se van transformando algunas en cationes, otras en aniones, otras en sustancias neutras. O sea, se van formando nuevas sustancias dentro. De los enlaces que están dentro de la batería, de ahí va saliendo la energía. O sea, transformas energía química de los enlaces en energía eléctrica. Una pila tiene sustancias químicas con enlaces y de esa pila sale electricidad, ¿sí o no, hijo? ¿De dónde sale electricidad? De los enlaces. Por lo tanto, la pila transforma energía química en energía eléctrica. Pero se forman nuevas sustancias porque los enlaces se rompen y se forman. Y hay formación de nuevas sustancias. Es química. Químico. Pero no es una pregunta sencilla, 3. ¿cierto? Disolución de la sacarosa en agua. Disolución, o sea, tienes azúcar con agua, sacarosa, azúcar con agua, y agarras el azúcar, lo pones en el agua y lo disuelves. ¿Se forman nuevas sustancias? No. Sigue habiendo azúcar con agua, pero mezcladas. Sí. Inclusive se puede separar de nuevo, ¿sí o no? De nuevo. Entonces, como está diciendo disolución, es una mezcla nomás, ¿sí o no? Físico, porque no se forman nuevas sustancias. Neutralización del jugo gástrico con leche de magnesia. Esto es químico. Es una reacción notable. Sí, la neutralización se da entre una base y un ácido. ¿Neutralización de quién? Del jugo gástrico. Sí. Ese es el ácido. ¿Con qué? Con la base que es el magnesio. Con el hidróxido de magnesio, la leche magnesia. Y a la base es la leche magnesia. Y tú tienes acidez estomacal. Entonces se toma leche magnesia. Y el ácido y la base reaccionan. Y se forman nuevas sustancias. ¿Qué nuevas sustancias se forman? Sal, una sal neutra y agua. Siempre se forman estas sustancias que están acá. Entonces, al formarse nuevas sustancias, ¿qué es? Químico. Así que la clave sería FQ. Listo. Problema 10. Ya, 10. Rutherford también, ¿no? Respecto al modelo atómico de Rutherford, indique la secuencia de verdadero o falso según corresponda. Ya, verdadero o falso según corresponda. 1. Esto es de la pregunta, no te confundas, anterior, la 7. Y acá tenemos otra vez a Rutherford. 4 proposiciones. Allá. 1, 2, 3. En romanos, ¿no? Ya habla la primera. La primera, logra determinar la relación diametral entre el tamaño del átomo comparado con su núcleo. Verdadero. Átomo con núcleo. La relación es de 10.000 a 1, ¿sí o no? Sí. La relación diametral, su ancho. ¿Verdad? Correcto. 2. En el núcleo se concreta casi la totalidad. Se concentra. Se concentra casi la totalidad de la masa del átomo. En el núcleo, sobre la masa no estableció. Eso es incorrecto. 3. El movimiento de un electrón en torno a los núcleos es concéntrico de tal modo que no gana ni pierde energía. El electrón se mueve, ¿no?, con un centro en el núcleo, sí, pero de tal manera que no gana ni pierde energía. Pero eso no es el modelo de Rutherford. Él no habló nunca de energía. ¿Quién habló de energía? Bohr, su alumno, habló de la energía. ¿Te acuerdas de que había niveles de energía? Él mencionó la energía, no mencionó la energía. Es incorrecto, ¿sí o no?
4. El átomo se asemeja a un sistema solar en miniatura. Claro, un sistema planetario en miniatura. Esto es verdura. La clave es verdad. ¿Qué piden? ¿Qué piden? Piden verdadero. Ah, ya. ¿Verdad, falso, falso, verdad? La B. Listo, clave B. Con esto hemos concluido, jóvenes, nuestra primera clase química. Espero la hayas disfrutado tanto como nosotros esta mañana. Nos vamos al ceviche, bueno, excepto Neutre, que está en... ¿Dónde está, hijo? En San Pablo. En San Pablo está Neutre, ¿no? Juntando rosas. Bueno, jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, estudiantes.